de paisajes sonoros del romanticismo, que durante estos meses, de octubre a diciembre, ha intentado traer al horizonte cultural de La Laguna algunos retazos interesantes de la historia de la música. En mi papel de vocal de la sección de Biblioteca, Archivo y Patrimonio de esta casa, y en nombre del director a quien represento en esta particular ocasión, quisiera dejar patente el privilegio que supone para mí el ocupar hoy este estrado para presentar a quien considero no solo una excelente profesora, una investigadora de calidad notable, sino una bellísima persona. Dentro de la línea de esta jornada, era comprensible y lógico que esta tribuna recayese en la persona que por su sabiduría y su carácter profesional ha logrado dar un nuevo impulso a la música clásica en España, en todos sus sentidos. Me refiero, claro está, a doña Rosario Álvarez Martínez, la primera mujer en este país en ocupar la cátedra de música. La Laguna de Nacimiento y Santa Cruzana de Vecindad, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, así como académica correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla y de San Fernando. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna y doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, entre otros puestos ha ocupado de profesora superior de piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y ha sido directora durante 8 años de la Sociedad Española de Musicología. Entre las distinciones que atesora doña Rosario Álvarez figura el prestigioso Premio Nacional de Musicología, avalado por el Ministerio de Cultura, por su tesis doctoral Los instrumentos musicales en la práctica española durante la Edad Media, los cordobes. También ha conseguido la medalla de oro de Canarias en 2005 y el Premio Casino de Tenerife de Música de muchas cosas. Doña Rosario Álvarez, desde la Universidad de La Laguna, ha impartido muchísimas materias de historia de la música a lo largo de su carrera docente, labor que ha efectuado a la par de su investigación en varios campos de la musicología. A estas dos tareas primordiales de todo universitario se ha sumado una trayectoria de gestión cultural y musical muy importante, a la que voy a añadir una página más con esta charla sobre la música para piano y de cámara en el romanticismo español. Agradecer a doña Rosario su gentileza al aceptar participar en esta jornada e igualmente agradecer a todos ustedes su asistencia a este evento. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias Daniel por tu cariñosa presentación. Estamos en familia prácticamente y para mí les quiero decir que es un placer poderles hablar esta noche aquí de este tema, de un tema muy querido, un tema del que yo la verdad es que a pesar de haber trabajado, haber investigado, haberlo impartido muchísimos años en clase, pues realmente nunca había dado una conferencia sobre él. Y para mí es muy querido porque la verdad es que hace unas escasas décadas este tema no hubiera sido posible hablar de él o incluso escribir sobre él, porque realmente la música española del siglo XIX ha tenido grandes avatares y solamente la moderna musicología es la que ha rescatado en los últimos decenios, como digo, una gran cantidad de música, ha puesto en valor esa música y lo que es más importante, es decir, yo podría haberles hablado a lo mejor, ya porque desde mediados del siglo, con Subirá y con otra serie de investigadores, pues se había trabajado a muchos de los autores que todos conocemos y que están en la mente de todos, del siglo XIX, pero lo que es más importante, no hubiéramos podido escuchar su música. Yo lo que voy a evitar hoy es, por supuesto, hablar ni de Granada, ni de Albéniz, ni de Manuel de Falla, aunque Manuel de Falla ya es un compositor del siglo XX, pero evidentemente también en su juventud compuso una serie de piezas para piano que están dentro todavía y que tienen los últimos coletazos del romanticismo. Lo importante es que les voy a dar a conocer a una serie de autores, es posible que algunos sí que los conozcan, pero la mayoría son auténticamente desconocidos. Es decir, son hombres que trabajaron, que lucharon en ese siglo XIX tan convulso, porque realmente fue un siglo que tuvo muchísimos trastornos políticos, económicos, culturales, sociales, etcétera, etcétera, que les voy a contar que los que de ustedes sepan historia, que no sepan, ¿no?
Es decir, un siglo en que empieza con las guerras napoleónicas, en que continúa con el reinado absolutista de Fernando VII, el trienio liberal de entre el 21 y el 23, luego otra vez el decenio absolutista, la muerte de Fernando VII lleva consigo, y la regencia de María Cristina, el que hay una amnistía y muchos músicos que estaban desterrados, unos desterrados, otros exiliados voluntariamente, regresen a España. Y luego pues todo el reinado de Isabel II, y luego la revolución con todo el sexenio revolucionario y que termina con la Primera República, y luego la restauración con Alfonso XII, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y en este siglo ocurren varios fenómenos que quiero yo llamarles la atención. Independientemente de las cuestiones históricas, es un siglo que cuando muere Fernando VII, como les comento, regresan muchísimos músicos del extranjero, músicos que estaban radicados pues, en París, en Londres, se habían ido allí, habían estudiado, ahora lo iremos viendo porque les voy a hacer una relación y vamos a ir escuchando música, pero lo importante es que, y ellos traen las nuevas ideas a partir de los años 30, fíjense ustedes, de los 30 traen las ideas románticas, y entonces hay un binomio entre liberalismo y romanticismo. Es decir, que era como sinónimo. Es decir, ellos lo que querían era cambiar, transformar el país y llegar a abrirse a Europa, porque ellos traían todas esas ideas renovadoras, unas ideas que en España lógicamente no se habían podido producir, y que además los debates estéticos que se habían dado en Alemania, pues que en España realmente no se produjeron, evidentemente. Entonces, ante esta crisis hay un gran pesimismo. Los músicos que regresan se dan cuenta de que casi no pueden hacer nada. ¿Qué hacemos para levantar el país? ¿Qué hacemos? Porque además tienen que tener en cuenta que ha habido una cuestión que ha afectado muchísimo a la música, que ha sido la desamortización. La desamortización conllevó la desaparición de las capillas musicales catedralicias. Entonces, en esas capillas, que era como una especie de funcionariado que llevaba siglos, desde finales del siglo XV funcionando, esas capillas, vamos, prácticamente desde el final de la Guerra de la Reconquista, cuando acaba la conquista del Reino de Granada, hay renta suficiente para mantener las capillas catedralicias. Y entonces, bueno, en esas capillas, una de mayor o menor número de músicos, de cantores, de instrumentistas, por supuesto el maestro de capilla, que era compositor, etcétera, etcétera, pues a lo largo de 3 siglos y 3 siglos y pico, pues habían lógicamente vivido de esas capillas. Además, en esas capillas también eran centros docentes, con lo cual allí se enseñaba la música, el canto, a tocar un instrumento, el órgano o cualquiera de los instrumentos de viento, primero en el siglo XVI, XVII, o luego la cuerda a partir del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Pero al desaparecer las capillas, de pronto los músicos se quedan sin trabajo. Es algo parecido a lo que está sucediendo hoy en la crisis, ¿no? Es decir, ¿qué hacen esos músicos fuera? No tienen posibilidades. En la Catedral de Las Palmas se buscó una solución intermedia. Es decir, que el Cabildo Catedralicio contrata, porque esos músicos formaron una orquesta, que es la Orquesta Filarmónica, y entonces pues contrataban a esos músicos, a esa orquesta, para 20 funciones anuales. Bueno, ya tenían una entrada. Pero ahora estos músicos tienen que buscar caminos, dando clases, evidentemente, enseñanzas particulares, privadas, y sobre todo empieza a propiciarse el asociacionismo. Yo, antes que seguir hablando de este tema, en donde vamos a ir entrando, quiero comentarles a ustedes, leerles lo que decía una de las primeras revistas musicales, el Anfión Matritense, acerca de ese pesimismo que planeaba en las mentes de todos los hombres, de todos los intelectuales y de todos los hombres del mundo cultural del momento. Y decía, hay un continuo, como digo, lamentarse de la situación de la música y del compositor en nuestro país. Todas surgen con el lema de salvar tal situación, y todas admiten que la situación era cada vez peor. Son frecuentes expresiones como: lo cierto es que España se encuentra la más atrasada de todas las naciones musicales, o aquella más precisa. Enojosa es por demás la tarea de los que nacen predestinados para impugnar, lamentarse y plañir. Y por desgracia, siempre que en nuestra España se trata de ciertas artes, es forzoso plañir, impugnar y lamentarse. Es decir, que ellos son conscientes de que hay que quejarse, de que hay que lamentarse del estado en el que estaba la música.
Otra de las circunstancias es que existía una cátedra de música en la Universidad de Salamanca, una cátedra que venía desde el siglo XIII, en que se funda la Universidad de Salamanca. Una cátedra en donde se hablaba de la teoría de la música, en una cátedra y de la ciencia de la música, y estaba relacionada esa cátedra con la práctica que se hacía en la Catedral de Salamanca. Esa cátedra, hacia 1840, desaparece. El último catedrático fue Dollagüe, y realmente la música desaparece de la universidad hasta 1980, cuando se crea pues, toda la musicología en España, las especialidades de musicología que comienza por la Universidad de Oviedo, ¿no? Entonces, esta visión negativa acompañará a los músicos y pensadores durante casi todo el siglo. Si bien esta situación de crisis ya no será tan clara, porque desde mitad del siglo empiezan a surgir músicos y pensadores que empiezan la tarea de restauración y de reforma propiciado por el asociacionismo y por una gran demanda por parte del público. Pero bajo esta situación hay una fuerza que da sentido a todo esto, a esta recuperación. Es el pensamiento nacionalista. Un nacionalismo que debe ser considerado como una especie de corriente de constante que envuelve todo el siglo XIX español. Este nacionalismo da sentido a la restauración histórica, otro elemento importante de la vida intelectual del momento, que ejerció una poderosa influencia sobre los compositores y su música, fundamental para entender el romanticismo. Ellos se propusieron estudiar la historia. Es cuando empieza la musicología en España. Hay que estudiar el pasado, hay que conocer cómo fue esa música de siglos anteriores, la música del siglo de oro, la música de los polifonistas del siglo XVI, la música de la policoralidad del XVII, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a indagar. Y entonces a mí esto me parece, siempre lo comento en clase, mis alumnos saben que siempre les digo que hay que trabajar y que hay que luchar. Aquí está Sofía, que se está riendo, ¿no? Hay que luchar por hacer que el mundo que nos rodea sea mejorar ese mundo que nos rodea, ¿no? Y ahora que estamos en crisis, mucho más todavía. Pues aquella gente, aquellos músicos, aquellos intelectuales, porque entonces además se plantea una cuestión. Los músicos hasta ese momento eran músicos, eran más que músicos, intérpretes. Pero es que a partir de ahora los músicos van a ser también literatos, van a ser críticos, van a escribir en la prensa, se van a hacer periódicos específicamente musicales y después también van a ser musicólogos, como es el caso de Barbieri. Barbieri, ustedes lo conocerán, pues el autor de tantas zarzuelas famosas, pero también era director de orquesta, también era cantante, también era profesor del Conservatorio de Madrid y también era musicólogo. Hay que ver la cantidad de documentación que pudo recoger Barbieri, y que los papeles Barbieri fue una publicación de Emilio Casares, el que fuera hasta hace poco catedrático de la Complutense de Madrid, que recogió parte de esa documentación que está archivada y que está guardada en la Biblioteca Nacional, y que fue recogiendo pues de aquí y de allí, y que claro, no le dio tiempo, porque la vida no da para tanto, a publicar cosas y hacer estudios sobre determinados músicos, pero sí que le dio tiempo a esa labor de recogida de materiales. Evidentemente pues se dedicó más al campo de la zarzuela, evidentemente porque empezó en el 1849, empieza a desarrollarse la zarzuela tan tardíamente, a mitad de siglo, y entonces él, lógicamente, tenía éxito y era de donde podía sacar los medios económicos para poder llevar a cabo luego sus investigaciones. Barbieri tenía además logró reunir una colección de instrumentos musicales históricos, algo increíble, maravilloso. Cuando él falleció, esa colección se le ofreció al Estado español, y el Estado español dijo que no la quería. Y lógicamente esa colección se dispersó y no sabemos en dónde han ido a parar todos aquellos instrumentos, ¿no? Qué pena, porque el Estado español en aquellos momentos era auténticamente sordo a la música, sordo a la cultura, sordo, ya ven ustedes lo que decían los componentes de la generación del 98, de los literatos, pero evidentemente había una especie de indiferencia hacia todo lo que estaba pasando, y entonces aquellos próceres de la cultura saben que si ellos no lo hacen, no lo va a hacer nadie. Y entonces se dedican a eso, a trabajar, a estudiar, a enseñar, a componer, a hacer conciertos, a hacer sociedades, que ahora de las que les voy a ir hablando, ¿no? Y eso fue lo importante. Y a mí me parece, entonces ellos en el Conservatorio de Madrid, los profesores que estaban entonces, se repartieron tareas.
A Mariano Soriano Fuertes le correspondió el hacer una historia de la música. Fíjense ustedes, en aquella época es verdad que había otras historias anteriores, pero que partía desde los fenicios. Es decir, bueno, en los primeros capítulos, como ustedes se pueden imaginar, son disparates, pero es lo que se podía saber, lo que se sabía en aquel momento de la historia pasada. A Francisco Asenjo Barbieri, él se dedicó, como les comento, a la investigación histórica. A José Inselga se le encomendó el folclore, porque esa es la cuestión. Para que haya nacionalismo, tiene que recuperarse y tiene que ponerse en valor todo el folclore. Y empezó a hacer grabaciones, bueno, grabaciones en aquella época no, pero a recoger melodías populares para conocer cómo era el folclore en las distintas regiones de España. Hilarión Eslava le tocó la música religiosa, hacer antología de la música religiosa del pasado. A Baltasar Sardoni, un diccionario de músicos, tanto del presente como anteriores. Y luego la gran figura, por supuesto, que es posterior a todos estos que he mencionado, que era de Felipe Pedrell. Felipe Pedrell, este catalán, que además fue también compositor, un wagneriano muy convencido, porque además tiene una trilogía que se titula Los Pirineos, etcétera, etcétera. Él se dedicó a convencer a todos los compositores que tenían que componer música basándose en el folclore español. Y que si España quería tener un lugar en el concierto de las naciones europeas, tenía que ser a base de nuestras peculiaridades, lo que hoy llamamos las señas de identidad. Es decir, cómo buscar las señas de identidad de la música española en aquellos momentos. Y esas señas estaban, lógicamente, en el estudio y en del folclore y de la música histórica también. Y de la música histórica, en donde la tonadilla escénica pues, tuvo un papel también muy importante, aunque la tonadilla, evidentemente, a partir de 1810 pues, ya había decaído. Por otro lado, antes de empezar a centrarme en el estudio del piano, quería decirles también que en aquellos momentos, como antes lo comentaba, muchos compositores viajan fuera y luego traen todas esas ideas para, evidentemente, fertilizar lo que era la música y la creación musical en nuestro país. Bueno, vamos a centrarnos ya a lo que venimos, que es la música de piano, y vamos a ver si nos da tiempo a la música de cámara, porque yo al principio di el título muy alegremente. Yo lo traigo todo aquí preparado, pero espero que la resistencia de ustedes sea bien fuerte, ¿no? Bueno, el siglo del romanticismo vio el reinado absoluto del piano, instrumento musical presente en los lugares más dispares, ya fuera el estudio del compositor o el café concierto, y dejó oír su voz desde los grandes teatros hasta los salones aristocráticos o burgueses. En su propia evolución como instrumento, pareció plasmar como ningún otro las características de la revolución industrial, de la que fue un verdadero hijo. Las grandes manufacturas patentaron las innovaciones y avances que fueron configurando a lo largo del siglo el perfil del piano hasta que cobró no hace tanto su aspecto actual. Hasta la llegada del piano moderno, los instrumentos de cuerda pinzada, lo que llamamos los clavicémbalos, y también los de cuerdas percutidas como el clavicordio, fueron testigos del esplendor que adquirió esa música en el siglo XVIII. Y también fueron testigos de la aparición de los primeros claves con masillos, que era como se llamaba, a los primeros fortepianos o pianoforte, ya bien entrado el siglo XIX, lo que hoy llamamos sencillamente el piano. Aquí en la económica, como ustedes saben, hay un piano de mesa, un pianoforte de la primera mitad del siglo XIX. Junto a estos avances organológicos, los compositores evolucionaron en su estética musical y su lenguaje compositivo en busca de nuevas sonoridades, exigencias técnicas y procedimientos expresivos. Por su parte, los pedagogos estudiaron las diferentes escuelas técnicas presentes en los nuevos métodos para piano. Uno de los métodos que tuvo un gran éxito al principio, cuando se crea la Cátedra del Conservatorio de Madrid, conservatorio que se crea en 1830 a instancia de la reina regente doña María Cristina, el método de Muzio Clementi, también el método de Hertz, y luego ya veremos el de Pedro Albeni, que es uno de los músicos de los que hoy vamos a tratar. Y los intérpretes además desarrollaron su técnica para adaptarla al nuevo instrumento. A medida que los pianos se fueron perfeccionando, que los mecanismos se iban reforzando,
y que la música iba creciendo, lógicamente. Para los pequeños pianofortes de mesa no podía haber una obra, una música con acordes demasiado llenos y que requiriera una gran fuerza porque destrozarían el teclado del pianoforte y toda la mecánica. Sin embargo, los constructores iban trabajando codo con los pianistas, entre ellos pues las grandes figuras de aquellos momentos como era Liszt, como era Gottschalk, como era Thalberg, que eran pianistas virtuosos y que exigían cada vez a los constructores que los pianos fueran cada vez más resistentes. Todos estos hechos, unidos a la mayor difusión editorial de la literatura para piano a través de diferentes formatos, contribuyeron a que durante el transcurso del siglo XIX el piano romántico asentara sus bases tanto en España como en Europa. Ustedes piensen que una de las salidas que tenían esos músicos que se quedan ahora sin trabajo era pues, publicar pequeñas partituras, cuando lógicamente, ¿cómo se adquirían las partituras? Por medio de la copia, porque si no estaba en una ciudad como Londres, como París, que podías comprar partituras en las tiendas, evidentemente había que copiarlas. Entonces muchos de estos profesores, sencillamente para enseñar a sus discípulos, componen pequeñas obras desde un nivel fácil hasta niveles cada vez superiores. Eso es lo que hizo ni más ni menos Domenico Scarlatti en el siglo XVIII con su regia alumna, la reina doña Bárbara de Braganza. Empezar a escribir sonatas que cada vez iban siendo de más dificultad a medida que la reina iba adquiriendo una técnica cada vez más fluida y más intensa, ¿no? Bueno, entonces, desde la práctica diletante hasta el trabajo asombroso del gran virtuoso, pasando por la ayuda al compositor o la eficaz labor en la difusión y popularización del repertorio operístico y sinfónico, el piano ocupó un puesto de primer orden en la vida musical del siglo del romanticismo. En España, el conocimiento de la literatura musical del XIX pasa, al igual que en el resto de los países occidentales, por el piano como protagonista de sección, presentando un importante patrimonio iniciado ya con numerosos ejemplos durante la segunda mitad del siglo XVIII, hasta llegar a su dominio total en la siguiente centuria. Esta situación se ve reflejada por José Nonó en el prólogo a su método de piano publicado en 1821, que dice así: como en todas las concurrencias y diversiones de casas decentes, el uso del fortepiano de algunos años a esta parte ha venido a ser de tanto interés que casi todos los jóvenes que aprenden la música se dedican también a tocar este instrumento. Será muy esencial buscar cuáles son los medios más propios para abreviar y allanar a los discípulos todas esas dificultades que puedan retardar su marcha y oponerse a su progreso. Evidentemente, cuando antes mencioné el conservatorio que se crea antes de la muerte de Fernando VII y que se crea a instancias de la reina doña María Cristina, que es curioso porque allí había discípulos internos y discípulos externos. Y dentro de los discípulos internos había muchísimas señoritas. Es la primera vez que la mujer va a acceder a un centro oficial a estudiar el piano. ¿Y por qué se le admite a las mujeres en aquel centro a estudiar? Porque lo que querían era que esas mujeres, una vez formadas, dieran clases a otras mujeres, para que no fueran los hombres los que le dieran clases a las señoritas de clases altas y elevadas, sino que fueran también del género femenino. Y entonces es curioso que se empiecen a enseñar a una serie de chicas de aquellos momentos el estudio del piano, para que luego ellas estuvieran por toda la geografía peninsular y pudieran enseñar a su vez a otras féminas, ¿no? Madrid es un centro fundamental en el desarrollo de la música española. Lo fue también del piano desde todos los puntos de vista: creativo, de interpretación, editorial, etc. El repertorio que en las reuniones musicales se escuchaba pasó a ser en su inmensa mayoría o bien de piano o de canto y piano, aunque también hubo presencia de otros instrumentos, como luego les voy a mostrar. La llamada música de salón, ¿dónde se escuchaba la música? No en los teatros, evidentemente. El teatro era para el arte lírico, para la ópera, para la zarzuela, etc. Bueno, si les hablara de la ópera no acabaría nunca, porque además empieza todo un movimiento para crear una ópera nacional, que eso solamente se consigue ya a finales del siglo, ¿no? Pero ahora los lugares de la música eran o el café concierto, el café, o el salón, el del que les voy a hablar ahora, los salones. La llamada música del salón constituyó un fenómeno característico de la nueva sociedad burguesa europea
que emergió tras las guerras napoleónicas. En España tuvo una presencia cada vez más acusada tras la muerte de Fernando VII en 1833, tanto en los medios aristocráticos, que continuaba la tradición del Salón del 700, como los burgueses de sociedades y de particulares, que con un interés creciente por hacer de la cultura y de la música un medio para elevarse socialmente, van a ir adquiriendo tal importancia que terminarán por sustituir a lo primero en avance imparable hacia la democratización cultural. Como bien señala la doctora Celsa Alonso, una profesora de la Universidad de Oviedo, es el tono social del salón el que impone sus preferencias estéticas y marca las producciones a él destinadas. Producciones en las que nos falta la herencia dieciochesca, el elemento lúdico y festivo, así como cierto decadentismo. Y es precisamente todo esto lo que convierte a la música de salón de los países latinos, con Francia como referente, esto es fundamental. Ahora nosotros vamos a imitar lo que se hace en Francia. Incluso todas las instituciones docentes, como el conservatorio, todo esto los modelos nos vienen de Francia. Como digo, entonces, esto convierte a la música de salón de los países latinos, con Francia como referente, en algo muy distinto de la música de cámara cultivada en los países anglosajones y germanos en la misma época, en la que primaba el intimismo de lo poético, lo mercantil y lo intelectual. Pues bien, la música para piano había encontrado su lugar en los salones, ya fueran aristocráticos o burgueses. Entre los primeros eran famosas las veladas de la Marquesa de Santa Cruz o del Conde de Espeleta, solo por citar algunos ejemplos. Pero también fueron importantes los salones de reconocidos músicos como Santiago de Mazarnau, Baltasar Sardoni o Juan María Gelberso. Otro tipo de salones, quizá más cercanos al moderno concepto de sala de conciertos, fueron los fundados por los más importantes editores madrileños, ya entrada la década de los 80. Un buen ejemplo de este tipo de salones fue el del editor Antonio Romero, con capacidad para 450 espectadores sentados, que se inauguró en el número 10 de la calle Capellanes el 30 de abril de 1884 y que fue durante años el principal local de conciertos de la capital de España. Benito Zosaya había abierto poco antes, en 1883, la sala que lleva su nombre, también de activa vida concertística, además de la relación del editor con la Unión Artístico-Musical, sociedad que desde su fundación en 1878 rivalizó con la más veterana Sociedad de Conciertos y de la que fue presidente el propio Zosaya. Bonifacio Eslava, fíjense que la Sociedad de Conciertos se crea en 1866. Es la primera orquesta estable que va a tener Madrid. Anteriormente había orquestas ocasionales para el teatro, para aquí y para allá, cuando aquí, en las Islas Canarias, ya teníamos desde 1845 la Sociedad Filarmónica de Las Palmas. En 1851 se funda la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de Tenerife, basada en la orquesta de cuerda que dirigía Carlos Guibú desde 1828. ¿Pero por qué? Porque en las islas nos llega la influencia de Cuba. Cuba iba muy avanzada en el asociacionismo musical y en la creación de sociedades filarmónicas, porque estas sociedades filarmónicas, lógicamente, son producto de esas asociaciones. Los músicos se asocian de forma gremial para protegerse, evidentemente. Y entonces los primeros conciertos de todas estas sociedades no son conciertos dados para el público en general, sino son conciertos dados entre ellos mismos y entre sus familias. Y se pagaban unas cuotas y vivían de eso. Bien, el repertorio pianístico que se escuchaba en las reuniones estaba presidido sobre todo por las fantasías y variaciones sobre temas diversos, en especial sobre arias de ópera. La ópera era, evidentemente, lo más popular. A la ópera iba todo el mundo y además no sé si ustedes saben que cuando se reinaugura el Teatro Real a mediados del siglo, vuelve otra vez la ópera italiana con una fuerza impresionante. Y si algún autor español, que no sé si lo saben, quería estrenar en el Teatro Real, que de hecho lo hubo, había que traducir su libreto al italiano. Fíjense ustedes qué humillación. Había que traducirlo al italiano. Bueno, pues sobre áreas famosas de ópera de Donizetti, de Bellini, ya más tarde pues alguna de Verdi, pero sobre todo este tipo de forma de la fantasía y estas variaciones se hacen en la primera mitad en la que músicos como Bellini y Donizetti están en pleno auge.
Verdi es más tardío, ya es avanzado la década de los 40, cuando llega a España y se va imponiendo en España, ¿no? Pero estoy hablando pues, de los años 30 particularmente y parte de los años 40, ¿no? Y luego también hay popurris de aires nacionales, inmediatamente después empiezan a aparecer las danzas de salón. Valses, mazurcas, polonesas, polka, gavotas, lanceros, rigodones, galop, habanera, siendo sin duda el vals la indiscutible reina entre todas ellas. En menor cuantía se encontraban los géneros de tendencia más expresiva, como nocturno, romanza, balada, barcarola, o políticos de breves piezas. Todos ellos era un vehículo importante para transmitir el pensamiento musical romántico. En cuanto a la estética nacionalista, ya presente en los mencionados popurrí, tuvo un interesante desarrollo con ejemplos sobre todo en el terreno del andalucismo y el criollismo, sin dejar por ello un lado otros casos a tener en cuenta como el de los aires vascos. El zorzico está presente en muchos, sobre todo en autores que proceden de esta zona, ¿no? de esta región española, ¿no? Bien, a partir de ahora, es decir, esta sería la introducción a este tema del piano que es tan importante, y a partir vamos a ir hablando de compositores. Yo he seleccionado lo que les quería decir antes, que no sé por qué se me quedó la idea, se me cortó la idea, es que gracias a los estudios, muchísimas tesis doctorales que se pusieron de acuerdo entre las universidades de Oviedo, que fue la primera universidad que tuvo musicología, Valladolid y la Complutense de Madrid, empezaron a salir tesis doctorales sobre movimiento, sobre la ópera, sobre la música sinfónica, sobre la canción de concierto, etcétera, etcétera, y también monografía sobre muchos de estos autores, de compositores de zarzuela. Hay trabajos de María Encina Cortizo sobre la zarzuela en España, o el de su marido Ramón Sobrino sobre los sinfonismos, etcétera. La doctora que ya cité antes, Elsa Alonso, trabajó sobre la canción de concierto, y luego monografía sobre pues, Arrasate, sobre Jesús del Monasterio, sobre etcétera, etcétera, ¿no? Empezaron a salir monografías. Pero hay otra cuestión. Cuando yo fui presidenta de la Sociedad Española de Musicología, entre el año 98 y el año 2007, me di cuenta bueno, que estábamos, evidentemente, mi función era, porque es Sociedad Española de Musicología, había que publicar obras que fueran españolas, evidentemente, allí no se publica nada que no sea de dentro de España. Pero me di cuenta de que efectivamente que la música hay que oírla. Entonces inicié allí una colección de discos, que todavía la llevamos, ya vamos por el disco 32, inicié en el año 99 el primer disco, y entonces hemos hecho discos de muchas comunidades de España, y también discos de varios siglos, del siglo XVII, muy poquito del siglo XVII, del XVIII, del XIX hemos hecho, que los discos de las municiones que yo traigo hoy aquí. Gracias a esos discos podemos escuchar mucha de esta música, si no, no hubiera sido posible. Del XIX, algunos del XX, etc. Y aparte de eso, aparte de los discos de esa colección, que lo pueden ver en la página web de la CEDEM, aparte de esa colección, desde otros muchos estamentos y desde otros muchos lugares, los intérpretes empezaron a trabajar. El problema que yo me encontraba al principio era porque los intérpretes no querían tocar este repertorio, que según ellos, bueno, es lo mismo que me pasó aquí en Canarias, ¿no? Pues según ellos era una cosa muy elitista y que no les servía luego para sus conciertos. Después, a medida que se fueron adentrando en ello, se dieron cuenta de la importancia enorme que tenían estos repertorios, y hoy en día ya no hay que decir a ningún intérprete español que estudie música española, porque ya lo tienen asumido, evidentemente. De ahí que después hiciera aquí el ciclo de música española, que hacemos todos los años en el auditorio, para poder difundir esa música y también para poder grabar, porque hemos grabado a través de ese ciclo de música española. Así que las cosas que ustedes van a oír son he traído la mayor parte de las grabaciones, discos de estos de la Sociedad Española de Musicología, salvo algún otro disco de otra entidad. Bien, empezamos. El siglo empieza, después de como les comento, la vuelta de los exiliados. Con el piano hay dos figuras que son capitales, que son Pedro Pérez Albéniz o Pedro Albéniz Balsanta, que no tiene nada que ver con Isaac Albéniz, no son familiares, no son
un antecesor del otro, y Pedro Pérez Albéniz, que lo vamos a dar después en la música de cámara, no le voy a hablar ahora, y otra figura importante que es Santiago de Mazarnau. Ambos parten para París por distintos motivos, ya les explicaré ahora el de Santiago de Mazarnau, y a su regreso son los músicos que traen esas nuevas ideas. En el caso de Santiago de Mazarnau, trae todas esas ideas y esa expresividad romántica, y en el caso de Pedro Pérez Albéniz, que se va a convertir en el primer catedrático de piano del Conservatorio de Madrid, pues evidentemente, que además crea un método de piano, evidentemente trae, porque tiene que enseñar a todas las generaciones el estudio del piano. Bien, empezamos con Santiago de Mazarnau, que es una de las figuras clave en la historia de la música del inicio del piano romántico español. Quiero decirles que en estos momentos está en proceso su canonización, porque después les hablaré de otra faceta de Mazarnau, que fue importantísima, que fue su tarea religiosa, aunque nunca llegó a ser religioso, y que fue un hombre importante en la sociedad madrileña de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, él nació en 1805, su padre desempeñaba en el Palacio del cargo de secretario de la Mayordomía Mayor, aunque en el año 23, en 1823, cayó en desgracia. Entonces el padre, bueno, viendo las actitudes del niño, lo puso a estudiar con José Boxera, con José Nonó y Ángel Insenga en Madrid, y cuando se dio cuenta de que ya los profesores de Madrid no tenían nada que enseñarle, en el año 25 lo mandó a París y luego a Londres, donde va a recibir clases de Schlesinger, y comenzó pronto a darse a conocer como pianista acompañante y compositor. Tras una breve estancia en París, volvió en el año 29 a Madrid, habiendo entablado amistad en París con José Melchor Gómez, que fue uno de los desterrados, con Rossini, con Kramer y con Meyerbeer, entre otros compositores. Sin embargo, llegó a Madrid, pero no se adaptó para nada, el ambiente musical le pareció escaso, y en 1833 volvió a emprender un viaje a París y a Londres, y esta vez duró un año. En el año 34 regresa porque su hermano, que era profesor en la universidad, pues le dice que venga y que se integre en la vida musical madrileña. Esto también pasó aquí en Canarias, que es curioso, ¿no? Es decir, se necesitan manos, se necesitan cabezas, se necesita gente que trabaje para recuperar en estos momentos. Y el hermano le dice, pero vente para acá, ya tienes una formación, pero él aún así vuelve otra vez para París. Se resistía a venir y a establecerse en Madrid, porque claro, la vida de Madrid evidentemente no era nada halagüeña en aquellos momentos, ¿no? Entonces, al principio había entrado en el conservatorio, pero luego y hace labores de crítico en El Artista, una revista que surge por aquellos momentos, y donde pudo pues ir difundiendo las corrientes musicales europeas del momento. Pero la situación volvió a empeorar y él volvió a emprender su tercer y último viaje al extranjero, que duraría entonces 6 años. Tras unos meses en Londres, se instaló en París, entablando relación con Alcán y con Chopin. En el año 43 es cuando ya regresa definitivamente a Madrid y entra como profesor en un colegio de segunda enseñanza, agregado a la universidad donde su hermano era catedrático. Allí se ocupó de las clases de música, centrada en el piano y en el solfeo, y entonces empieza ya pues, también a publicar métodos, como todo el mundo, hay que enseñar a la gente, y entonces hacen falta métodos. Y entonces crea un nuevo método de solfeo, o llave de la ejecución, que es un breve cuaderno dedicado al trabajo de la independencia de los dedos, etcétera, etcétera. Él después publica otro que se llama El Tesoro del Pianista, que es una colección de obras selectas, en donde introduce obras para que la gente conozca de Mozart, de Clementi, de Dussek, de Kramer, de Hummel, de Mendelssohn, Beethoven, Weber, Kesseler y Schlesinger. Es decir, que se da cuenta de que la gente, los españoles, tenían que conocer ese repertorio europeo, que era fundamental. En el año 49 funda la filial madrileña de la Conferencia de San Vicente de Paúl, intensificándose cada vez más su actividad espiritual y religiosa hasta su muerte. Su muerte que acaece en el diciembre de 1880. Les quiero leer unas palabras que publica Concepción Arenal tras el fallecimiento de este compositor. Dice: lloro porque ya no volveré a oír aquella voz que daba siempre gusto, lección y consuelo, la palabra del artista, del sabio y del santo. Lloro por la patria insensata e infeliz que ha visto desaparecer al más grande de sus hijos sin un estremecimiento doloroso, como esos enfermos tan graves que se pueden mutilar sin que lo sientan.
Es decir, era la decepción de aquella gente de ver todo lo que había trabajado más allá. Bueno, pues como compositor, vamos a empezar por oír una obra suya, ¿no? Posee un atractivo catálogo centrado sobre todo en el piano. También hizo incursiones en otros géneros, como obras de canto y piano, piezas de cámara, música religiosa. Después les voy a poner una obra de cámara. Incluso escribió una sinfonía. Pero no cabe duda de que su producción pianística destaca por encima de todo. Ana Vega Toscano, que es la directora de Radio Clásica, que la pueden escuchar todos los días, Radio Clásica, fue la persona que grabó un disco de música de piano romántico, y cuando las monjas de San Vicente Paúl escucharon aquel disco y escucharon las obras, vinieron a hablar con ella para que grabara otro disco que querían presentar en el proceso de canonización. Y entonces grabó ella otro disco con toda la música de raigambre hispana, con boleras, tiranas, manchegas, tres aires característicos de danzas nacionales españolas, un polo, un zapateado, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les traigo aquí como ejemplo, que vamos a escuchar nada más que minutos de cada ejemplo que les traigo, son los famosos cantos de las dríadas en forma de grandes valses, que aparecieron publicados en Madrid, en la imprenta de Bernabé, Carrafa y Lodre, en 1837, y retratan un poco la vida del autor entre España, Inglaterra y Francia, pues dedica estas evocaciones de jardines y parques en partes iguales a famosos ejemplos de las tres naciones. Dice, en los jardines de Aranjuez, de la Granja, de Versalles, de Saint-Cloud, en el londinense de Hampstead y en el Real Parque de Richmond. No es desde luego la primera colección de valses del autor, que precisamente entró en este género con su opus inicial, El Parnaso. Con estos cantos de las dríades, en realidad nos presenta una serie de 6 valses profundamente estilizados y claramente dentro de la línea del intimismo y expresividad de la que era lo favorito y el gusto favorito de su autor. En ello sigue un claro esquema formal ternario que nosotros no lo vamos a percibir porque solamente les voy a poner un trocito nada más, el comienzo. ¿Se supone? No. Sí, sí, les voy a poner en los jardines de Saint-Cloud. No sé si está muy baja la música. No se puede subir más. No lo sé si lo oyen ustedes bien. Está tocando Ana Vega tocando. El siguiente compositor del que quiero hablarles es de Juan María Gelbensu, que es un navarro, nacido en Pamplona en 1819, vamos a ir un poco por orden cronológico, y que estudió allí en su ciudad natal con su padre, que era organista de la parroquia de San Saturnino, y más tarde pues, continuó su formación en París, como tantos otros, con Émile Prud'homme, que era docente en el Conservatorio de París. Allí conoció a pianistas como Alcan, Alice, Zimmermann o Chopin, además de establecer una gran amistad con Mazarnau. Fue designado profesor de piano. Les quiero comentar también que en París estaba ya desde hacía muchísimos años el tenor Manuel García, el padre de la famosa Malibran y de Pauline Viardot, que era como una especie de embajador que acogía ahí en su casa, gran amigo de Rossini, y que acogía en su casa pues, a todos los españoles que recalaban por la ciudad del Sena, ¿no? Entonces, pues,
lógicamente, Masarnau y todos los españoles que en aquel momento habían emigrado a Francia, pues conocían perfectamente a Manuel García. Bien, a su regreso a España, Juan María Gelbensu, fue designado profesor de piano de la reina madre María Cristina y más tarde del rey Francisco de Asís, y sucedió a Pedro Albéniz en el cargo de organista de la Real Capilla. Hasta su fallecimiento en 1886, su actividad musical en Madrid fue de primer orden, con veladas musicales en el salón de su propia casa, siendo junto a Monasterio fundador de la Sociedad de Cuartetos, el fundador de la Sociedad de Cuartetos, era el pianista de esa sociedad. Si yo les decía antes que la Sociedad de Conciertos se fundó en 1866, 3 años antes se fundó por Monasterio y por Gelbensu la Sociedad de Cuartetos, en 1863. Parada y Barreto, en su diccionario técnico, histórico y biográfico de la música, retrataba así su interpretación: su manera de producir el sonido con una gran dulzura de timbre, la elasticidad y suavidad de este mismo, la amplitud, el colorido y la sonoridad especial y sui generis que este artista saca de piano, hacen que tal vez no haya ninguno en Europa que le supere en cuanto a lo esmerado y perfecto en su ejecución. Como compositor, su producción es bien breve, con piezas de piano en distintos géneros de salón, romanzas, sin palabras, valses, algunas habaneras o sicos, algunas de ellas recogidas en la colección Obras Póstumas de Juan María Gelbensu y publicadas por iniciativa y a expensas de la infanta doña Isabel de Borbón, una edición de Antonio Romero. Voy a ponerle 2 piezas cortitas de Gelbensu, que es En la cuna, que es canto para mi hijo, junto con otra, con Mamita, que es una habanera, para que vean ustedes estas piezas pequeñitas realmente el compositor español siempre se produce en la pieza pequeña y tiene una genialidad para decir cosas en esas limitaciones de espacio. Vamos al número 2. En la cuna es una canción para su hijo, dedicada a su hijo. Canto para mi hijo. Evidentemente está repitiendo la exposición al principio. La 3. Vamos a oír la habanera, Mamita, que es un género de moda en aquella época. Es una página sencilla, pero que tiene un grado de elaboración muy apreciado. Siempre, todas estas piezas tienen una introducción antes de comenzar con el tema propiamente dicho, ¿no? Aquí ya está el ritmo de la habanera.
coetáneo de estos compositores de los que estoy hablando, pero que desapareció prematuramente con 35 años, fue el salmantino Martín Sánchez Ayú. A pesar de su corta existencia, dejó una obra bastante abundante, junto con 2 colecciones de canciones y varias zarzuelas, e incluso alguna ópera inédita. Escribió para el editor Casimiro Martín Bessier un considerable número de reducciones de zarzuelas en versión para piano solo, o canto y piano. En la década de los 40, que estaba todavía en Salamanca, pues fue director del liceo de esta ciudad y también del de Valladolid, pero llegó a Madrid en 1845, entrando inmediatamente como profesor de piano en el conservatorio. Eso nos da la idea del nivel interpretativo que ya él tenía, ¿no? En su producción pianística hay valses, fantasías y variaciones, y también piezas de carácter alambrista o pintoresquista, como Sierra Morena o Recuerdos del contrabandista. En las composiciones para piano de Ayú se puede ver la influencia de